enseñarnos a descubrir la fuerza de la alabanza. Bendito sea, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Eres grande y maravilloso, Señor, porque nos rescatas del pecado y de la muerte, porque nos llevas de victoria en victoria, porque nos has salvado, Señor. Alabado seas, Jesucristo. Gloria a tu nombre, porque estar contigo es maravilloso. Bendito seas, Señor. A ti el poder, a ti el honor y la gloria, porque nos rescatas, porque nos das una vida nueva, porque nos llenas de un dinamismo nuevo. Bendito seas, gloria a tu nombre por siempre, porque podemos compartir buenas noticias en nuestra vida, buenas noticias con nuestra familia. Alabado seas, Señor. Aleluya a ti por siempre. Santo y poderoso Rey, tú estás con nosotros llenándonos de vida, de alegría, de fuerza, de esperanza. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, tú que estás con nosotros, llenándonos de esa vida maravillosa que viene de ti. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Estar contigo, estar a tu lado es lo mejor que nos puede pasar. Estar contigo es sentirnos salvados y vivir como salvados. Estar contigo es sentirnos liberados y vivir libres. Estar contigo, Señor, es tener nuestra vida sobre la roca firme. Y tú eres esa roca firme. Sobre ti construimos nuestra vida. Sobre ti construimos nuestro grupo de oración, nuestra comunidad. Sobre ti, Señor Jesucristo, construimos nuestra iglesia. Y contigo, Señor, hacemos que nuestra iglesia esté firme y que no se venza por nada, sino que salga adelante en medio de todas las dificultades. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos llevas hacia el Padre, porque podremos dirigirnos a nuestro Padre para decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos con la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, aquí llevamos este camino, y en este camino que hemos empezado hace 15 días, arrancamos. Y si van a poner a grabar, pues empiecen a grabar. Ya está grabando. Bendito sea Dios. Entonces, hemos visto una serie de elementos que iban en torno al encuentro personal con el Señor. Entonces, este primer punto que vimos, el 1.2, era el encuentro espiritual con Dios, el encuentro espiritual con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Ese encuentro personal con Dios. Lo vimos en la reunión pasada y nos permitió ver a Jesucristo y fortalecer la relación con Jesucristo, al Espíritu Santo y fortalecer la relación con el Espíritu, y al Padre y fortalecer esa relación con Dios Padre, para llevarnos hoy al encuentro mediado con Dios. Encuentro mediado es a través de unas mediaciones que Él mismo ha puesto, a través de una manera de relacionarnos con Él que Él mismo la ha puesto. Por eso se llama encuentro mediado con Dios. Hay unas mediaciones que el Señor pone. Y la primera mediación, vamos a ver 4 o 5 de las varias que hay, de las varias. Así que mi recomendación es que vayan escribiendo a un lado las preguntas o las escriben en el chat y luego miramos esas preguntas, ¿vale? Pero aquí está. La primera mediación es la comunidad eclesial, esa comunidad eclesial, porque es una iglesia, comunión de hermanos, porque somos cuerpo de Cristo, porque la iglesia es sacramento de salvación. Es una sola iglesia con estos aspectos. Veamos el primero. En Hechos 2, 32 al 45. Si lo tienen allí a la mano, Hechos 2, 42 al 45, vamos a leerlo. Búscalo pues. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común.
vendían sus posesiones y sus bienes y se repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. En este texto bien hermoso, nos damos cuenta nosotros de la maravilla que hace el Señor, porque en el versículo 42 nos muestra esas herramientas de crecimiento espiritual que practicaban todos. Todos perseveraban y practicaban en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la vida comunitaria y en la fracción del pan, la Eucaristía. Y además se servían. Era una comunión de hermanos, donde compartían lo que tenían. Hablamos en dos términos. Un término es comunión de bienes, que es más o menos lo que está mostrando aquí. Comunión de bienes era que todo lo que tenían lo compartían entre todos, lo ayudaban entre todos y servían entre todos. Y otra es participación de bienes. Y la participación de bienes es que lo mío es mío y te lo comparto. ¿Ya? Yo tengo algo, ¿sí? Mi casa te comparto para la reunión del grupo de oración, eso. Te presto el carro, te lo comparto, yo lo conduzco, yo pago la gasolina, pero te llevo y todo eso. Ese es compartir bienes. ¿Bien? Hay comunión de bienes y hay compartir de bienes. Y tú lo puedes hacer cuando tú revisas lo que tú tienes, esa comunión de bienes en lo que tú tienes. Y por favor, empieza a responder a esa pregunta. ¿Qué tienes tú para compartir? Nadie es demasiado pobre como para no compartir algo. Así que ¿qué tienes tú para compartir? Y ahorita respondemos a esa pregunta. Entonces, este texto que es de Documento de Puebla, en el numeral 15, está copiado aquí, Documento de Puebla, numeral 15, nos muestra tres partes. La fe nos impulsa a discernir las interpretaciones de Dios, interpelaciones de Dios. Y subrayo la palabra discernir. Querido hermano y querida hermana, si tú quieres hacer que tu comunidad crezca, que tu grupo de oración crezca, tienes que practicar el discernimiento y enseñarle a todos los del grupo de oración a practicar el discernimiento, porque la fe impulsa a discernir. Entonces, ¿cómo es que tienen fe pero no disciernen? Sería ilógico. Entonces, el Documento de Puebla en el numeral 15 nos lleva a discernir y aprender a discernir, tener criterios de discernimiento en la comunidad. Criterios de discernimiento comunitario, que es de lo que estamos hablando acá. Pero si tú quieres hacer que tu comunidad, que tu grupo de oración crezca, enséñales discernimiento, trabaja el discernimiento con ellos, estudia criterios de discernimiento. No esperes a que los demás mastiquen por ti. Tú tienes que masticar, eso es el discernimiento, es masticar. Yo voy a masticar a ver aquí esto hasta que descubra cuál es la voluntad de Dios, porque el objeto final del discernimiento es la voluntad de Dios. Entonces, hay que discernir la manera como Dios nos interpela, nos pregunta y nos hace esas preguntas en los signos de los tiempos, a dar testimonio, a anunciar y promover los valores. Claro, el Señor nos está preguntando a través de estos signos de los tiempos. Y sí que tenemos un signo de los tiempos por la pandemia del COVID, por la cuarentena, porque ahora se hacen evidentes ciertos elementos de corrupción en la política, porque vemos una cantidad de desórdenes, se destapan unas ollas en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Ahí hay signos de los tiempos. Entonces el Señor nos lleva a eso. ¿Para qué? Para dar testimonio, para anunciar y promover los valores del reino, esos valores evangélicos. ¿Y cuáles son esos valores evangélicos? Comunión y participación. Esos son los principales valores aquí, comunión y participación. Comunión de bienes y participación de que lo que tú tienes lo puedes compartir con los demás. ¿Qué tienes para compartir con los demás? Por lo menos 4 cosas tienes para compartir con los demás, por lo menos 4 cosas. Tiempo. Tienes tiempo para compartir con los demás. Esta reunión que tenemos aquí es un tiempo de compartir y es muy importante. Y cuando tú logras entrar temprano o al final y ves las caras de los demás y saludas y le dices a Enid feliz cumpleaños y todo eso, esa es parte del compartir tu tiempo. Otra cosa que compartes, tus conocimientos. Todos esos conocimientos que tienes de distintos saberes, cuando los compartes, esa es una riqueza tuya, conocimientos. Tú tal vez consideres que no conoces mucho, pero cuando empiezas a enseñar, te das cuenta que sí conoces más. Otra cosa que compartes es
la capacidad de solucionar problemas. Cuando tú compartes esa capacidad de solucionar problemas, estás haciendo parte de esa riqueza de la comunidad. Otra cosa que compartes son tus contactos. Tu celular tiene un montón de contactos. Tal vez no todos están evangelizados. Hay gente que falta por evangelizar allí. Tú puedes mirar quién me falta por evangelizar según el celular. Y ahí miras. O también a veces necesitamos un servicio y necesitamos en ese servicio que nos ayuden aún personas no evangelizadas. Hemos tenido que aprender a manejar esta plataforma de Zoom. Otras cuando nos ponen que es Teams, que es, no sé, Meet y otras plataformas. Aprenda a usarlas porque no hay de otra. Ya nos tocó. Eso. Comunión de hermanos es una comunión, es una comunidad de comunión y participación. El segundo aspecto es que la iglesia es cuerpo de Cristo, como nos lo muestra en Primera de Corintios, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículos 12 y 13, nos presenta la iglesia que aun siendo muchos somos diversos, esa complementariedad del cuerpo de Cristo. También, como dice esta parte del eje, es Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Lumen Gentium dice, también en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y de oficios. Y esa idea es tomada de 1 Corintios 12. Diversidad de miembros, diversidad de personas, y dentro de eso, diversidad de oficios. No todos ejercemos el mismo oficio. Yo no soy bueno para cantar, pero mi esposa sí canta y encanta. Pero a mí me va bien como en la predicación o en la formación, en la oración, en la intercesión. Esa parte. Pero no hago todo, no puedo hacer todo. Yo desafino hasta tocando el timbre, imagínense. Entonces, no puedo hacer todo. Necesitamos esa diversidad y esa complementariedad entre los hermanos para ayudarnos. Iglesia, cuerpo de Cristo. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Tú necesitas de mis oraciones y yo necesito de tus oraciones. Tú me necesitas de mis conocimientos y yo también necesito de tus conocimientos. Y ahí vamos trabajando y creciendo. Y el tercer aspecto de la comunidad eclesial es la iglesia como sacramento de salvación. Sacramento de salvación. Hechos 2:47, para empezar a ubicar desde allí. Hechos 2:47 dice así. Alabando a Dios y gozando de simpatía de todo el pueblo. Y aquí viene sacramento de salvación, míralo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Observen eso. El Señor iba agregando al grupo, a esta comunidad primera, a los que se iban salvando. ¿Qué fue lo que descubrió? Que descubrió es que la comunidad es espacio de salvación. Y por eso llamamos sacramento de salvación. La comunidad, tu grupo de oración, allí es un espacio de salvación y estamos hechos para ese espacio de salvación. Y es algo que debemos descubrirnos, debemos entenderlo y debemos asumirlo. Cada grupo de oración es un espacio de salvación. Súmelos y la parroquia, espacio de salvación. Sumen las parroquias y la diócesis, espacio de salvación. Suman las diócesis y toda la iglesia, espacio de salvación. Y eso es algo que hay que tenerlo clave. Cómo mi grupo de oración se convierte en un espacio de salvación para todos los que llegan. Es decir, cómo el grupo de oración hace que por su fraternidad, por su comunión y participación, por su diversidad y su complementariedad, hacen que la persona se sienta que ahí es libre y feliz. Ahí es su espacio de salvación. Es libre y feliz. Miren este dato tan impresionante. En el Concilio Vaticano II aparece 10 veces la expresión la iglesia sacramento. 10 veces la iglesia como sacramento. En la Constitución Lumen Gentium, que es la primera cuando la buscan, ¿sí? Este Concilio Vaticano II, pues en la Constitución Lumen Gentium está en el 1, el 19, 48, 59, 4 veces. En la Constitución Gaudium et Spes, que también es sobre la iglesia, 2 veces, en el numeral 42 y en el 45. En ese numeral que es sobre los sacramentos, en esa constitución de los sacramentos que se llama Sacrosanctum Concilium, está 2 veces. Esa constitución es sobre la liturgia, los sacramentos y la liturgia.
en el numeral 5 y en el 26. Y el decreto Ayentes, que es sobre las misiones. Ese decreto Ayentes tiene que ver con las misiones, está en el numeral 1 y en el 5. 10 veces está allí. Se los dejo es porque si alguno es curioso, qué bueno que lo estudie, que mire. ¿Qué va a descubrir? Que la iglesia se entiende a sí misma como un espacio de salvación para todo el mundo. La iglesia es espacio de salvación para todo el mundo. Pero te quiero dar una claridad que te puede servir a ti. A veces, tu grupo de oración no es espacio de salvación para ciertas personas. Hay personas que en tal grupo de oración tal vez no se sientan identificados, no se sientan tan libres, tan felices, y de pronto se van para un movimiento X, se van para la Sociedad San Vicente de Paúl o para el Camino de Maús o no sé cuál. Y allá crecen, aportan, se desarrollan, avanzan. Uno dice, pero qué impresionante, aquí en el grupo de oración no funcionó y mira allá cómo funciona. Porque allá fue su espacio de salvación y allá fue donde empezó a desarrollarse, a aportar. Nosotros que somos carismáticos, desde nuestra experiencia carismática, aportamos en uno o en otro lado. En nuestro caso, Sandrita y yo hemos podido aportar en la Sociedad San Vicente de Paúl y en cursillos de cristiandad y en el Camino de Maús, y todos saben que somos carismáticos, ¿no? Y cuando nos piden servicios es aún sabiendo que somos carismáticos. Es decir, como que ubican las cosas para mirar esa complementariedad y para descubrir que no nos los vamos a traer para acá, porque si descubrieron que allí donde están es su espacio de salvación, bendito sea Dios, porque allá sirven, allá estudian, allá se comprometen, allá crecen, como nosotros aquí. Aquí crecemos, aquí estudiamos, aquí nos comprometemos, aquí avanzamos, porque este es nuestro espacio de salvación. Y tenemos que hacer que nuestro grupo de oración tenga esa característica, ese gusto, que los que lleguen digan, uy, aquí me siento bien, esto aquí, nadie habla mal del otro, todos se apoyan unos con otros, realmente es una comunión de hermanos, todos viven como cuerpo de Cristo. No, este es lo mío, yo me quedo aquí y ahí se quedan. Genial, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros. Así que, primera mediación, el encuentro eclesial, la comunidad eclesial. Nos encontramos con Dios a través del grupo de oración. Nos encontramos con Dios a través de la parroquia. Así como se enseña en distintos lugares de la iglesia, se enseña esto. La parroquia es la cara de la iglesia. Para algunas personas el grupo de oración es la cara de la iglesia. No seremos muchos, para muchos el grupo de oración es la cara de la iglesia, es donde empiezan a toda la iglesia, desde el grupo de oración. ¿Cómo es nuestra responsabilidad? ¿Cómo vamos allí? Este es encuentro con Dios a través de la comunidad eclesial. Vamos a este otro encuentro con Dios a través de... Bueno, vamos entonces a este encuentro con Dios a través de los pobres y marginados. Este es otro punto de encuentro con el Señor, y si lo vemos nosotros desde la palabra, pues tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el versículo 40, estas palabras. El rey les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si ustedes se acuerdan, aquí es cuando dice que viene el juicio final y entonces van a poner a las ovejitas al lado derecho, a los corderitos al lado derecho y a los cabritos al lado izquierdo. Y va a decir, vengan a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y pues nos nombra ahí varias cosas, varios momentos en que le sirvieron. Y le preguntan, ¿y cuándo lo hicimos, Señor? Nosotros no nos acordamos haber hecho eso. Y esta es la respuesta que les da el rey. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los pobres siempre han sido un punto de encuentro con el Señor. Son la presencia de Jesús. Muchas veces vamos a ver que Jesús va a optar por los pobres, va a optar por los más necesitados, por los más débiles. Así que desde la palabra tenemos aquí que Jesús, que más bien que los pobres son el rostro de Jesús. Pero como hoy estamos mirando también documentos del magisterio de la iglesia, vamos a ver entonces en el documento de Puebla, que aquí lo tengo, documento de Puebla, les voy a leer el numeral 1153. Aquí en la diapositiva hay como un pedacito de lo que dice ahí, pero yo se los voy a leer completo. Dice así: la opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador,
que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Y viene ahí dentro del mismo numeral, citan unas palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo dijo así: Jesucristo vino a compartir nuestra condición humana con sus sufrimientos, sus dificultades, su muerte. Antes de transformar la existencia cotidiana, Él supo hablar al corazón de los pobres, liberarlos del pecado, abrir sus ojos a un horizonte de luz y colmarlos de alegría y esperanza. Lo mismo hace hoy Jesucristo. Está presente en vuestras iglesias, en vuestras familias, en vuestros corazones. Así que miren, este numeral, aparentemente tan chiquito, y todo lo que nos muestra y todo lo que nos dice. Así que todavía tenemos a Jesucristo presente, no solamente en la Eucaristía, no solamente en los sacramentos, no solamente en la palabra, sino en un lugar privilegiado que son los pobres y los marginados. Y vamos a ver en los otros numerales que vamos a ver de Puebla, que esta pobreza no es solamente económica, no es solamente pobreza material, porque a veces vemos o escuchamos pobres y marginados y de pronto nos quedamos solo con la idea de, los pobres, o sea, los que necesitan que yo les dé dinero o que yo les dé mercado. Pero Manuel también nos hablaba ahorita en el encuentro comunitario, pues que no solamente podemos dar dinero, él nos hablaba de otros aspectos como el tiempo, los conocimientos, el resolver problemas, los contactos, y hay muchas cosas que podemos darle a los pobres cuando no solamente son pobres materiales, sino que tenemos otras carencias de pronto más grandes pero menos evidentes al ojo humano. Así que voy a mirar dentro del mismo documento de Puebla los numerales desde el 27, voy a mirar yo. Aquí está citado del 20 al 50. Yo les voy a decir que en este documento de Puebla, este numeral que está aquí citado está dentro del capítulo 2 y este capítulo se llama Visión sociocultural de la realidad de América Latina. Y este documento se escribió en 1900, o se publicó, se firmó en 1979, o sea, fue hace 41 años. Vamos a ver hoy día cómo está esto y qué tanto nos aplica. Pónganle cuidado. El numeral 27 está dentro de un subtítulo que se llama Compartir las angustias. Y el numeral 27 dice así: nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo, cualquiera sea su condición social, su soledad, sus problemas familiares y en no pocos, la carencia del sentido de vida. Más específicamente, queremos compartir hoy las que brotan de su pobreza. Imagínense que en este solo numeral nos está hablando de otro tipo de carencias. Nos habla efectivamente pues, de la carencia económica, de la carencia material, pero me parece muy impactante cómo empieza porque dice, nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo. Es decir, si nosotros queremos encontrarnos con Jesús en este encuentro mediado por los pobres y marginados, pues por eso es que nosotros sufrimos la angustia de ver sufrir a otra persona y sentimos esa angustia como propia. Y nos dice acá, no importa cuál sea su condición social, o sea, ahí nos está hablando de pronto de una pobreza económica, pero también dice su soledad. Hay personas que su carencia más grande tal vez no es la económica, posiblemente eso esté resuelto, posiblemente no, pero tienen una carencia muy importante y es la compañía. O sea, viven en soledad. Y fíjate que en este tiempo de pandemia, estas soledades se han disparado. Tal vez ya venían, pero la pandemia nos la evidenció mucho más. Entonces hay personas que realmente cuando nos tocó cuarentena obligada y cada quien en su casa y no se pueden mover de su casa, hubo mucha gente que tuvo que enfrentarse a su realidad de soledad y sentir, yo no tengo a nadie en mi casa ni para pelear, o sea, estoy solo. Y personas que de pronto no recibían ni siquiera una llamada, no tenían o no el medio para conectarse o todavía no manejábamos eso.
Así que hubo un enfrentamiento forzado a descubrir esa carencia de qué tan solas están las personas. Pero quiero que veas entonces que si hay personas que su carencia es la compañía, tú puedes dar compañía. Ok, hoy día no podemos hacer aglomeraciones, no podemos estar de visita a un grupo grande, y si estamos toca con bioseguridad, pero es que hay muchas otras maneras de acompañar, con una llamada, con una videollamada, conectándonos aquí en estos medios. Y nos habla de otra carencia y son los problemas familiares. En estos días, pues bueno, a principios de la pandemia ya nos estaban diciendo a Manuel y a mí que hiciéramos un retiro de parejas para saber cómo convivir en familia con la pandemia, porque no era lo mismo, solamente nos vemos en la noche y en la mañana cada quien se va a sus oficios y nos volvemos a ver en la noche, a pasar a compartir 24 horas, 7 días de la semana. Y pues bueno, los que viven en pareja solitos, pues en pareja solitos, pero están los hijos y entonces vienen como el ánimo alterado, no solo por la situación, sino porque el sistema falla, porque la luz se fue, porque internet no funciona, porque yo tengo reunión, porque el otro también, y usted habla muy duro y no me deja oír mi reunión, entonces me voy para otro lado. Y ese tipo de cosas, de problemas familiares, se dispararon también con la pandemia. ¿Qué vemos ahí? Pues que hay una pobreza en los cimientos de la familia. Y tal vez ya venían, pero la pandemia nos la evidenció más. Así que fíjate que en problemas familiares también se vive la pobreza, no solamente económica. Y nos habla de una de las carencias que a mí me parece la más terrible de las que enuncian acá, y es la carencia del sentido de vida. Perder el sentido de vida, que también la pandemia lo evidenció mucho más, porque durante los primeros días de cuarentena, la depresión, la ansiedad se dispararon terriblemente y el número de suicidios, por ende, creció. Fue una cosa impresionante y esto no ha cesado. Nosotros estamos viviendo, escuchaba yo a una psicóloga en estos días, decía, nosotros estamos aplicando en esta pandemia un término que se llama desesperanza aprendida. ¿Por qué desesperanza aprendida? Porque cuando empezó todo esto nos dijeron frescos que esto apenas dura 15 días y salimos. Y a los 13 días nos dijeron mentiras, toca otros 15. Ah, bueno, ya casi. Y entonces nos dijeron, no, mentira, toca otros 15. Bueno, otros 15, los contamos. Hasta que llegó un punto en que te dijeron otros 15 y tú dijiste, no, ya no le creo. Eso nos fuimos así hasta, si acaso, hasta diciembre del otro año. O sea, eso es una desesperanza aprendida. Y en esa desesperanza aprendida podemos caer en un sinsentido de vida. Y eso también pasa en la pareja, y eso también pasa en la comunidad, y eso también pasa en el servicio. Ese ánimo de voy a salir adelante con esto, y pasa algo y no, no se pudo, pero ya casi. Voy a salir, no otra vez tampoco. Pero a la próxima, hasta que caes en la desesperanza aprendida y dices, no, ya no. Y caes en el sinsentido de vida. Hay muchas personas perdiendo el sentido de vida, pues sobre todo en esta situación. Así que tú también estás llamado a servir ahí. Tú también tienes algo que dar porque somos creyentes y tenemos muchas palabras de vida, mucho testimonio para compartir y para mostrarle a las personas que el sentido de vida está en Jesucristo, que vive en cada uno de nosotros. Y si nosotros seguimos, no voy a leerles todos los numerales, pero si ustedes buscan ahí por Google, documento de Puebla, y buscan estos numerales, los pueden leer. Pero más adelante, bueno, nos va a hablar aquí, en el numeral 28, no lo voy a leer, pero nos va a hablar del pecado social. Es decir, que a mí no me importe lo que le pasa a mi hermano, sea cual sea su pobreza, me hace partícipe de un pecado social. Que yo sí tenga algo para dar y no lo comparta, me hace partícipe de un pecado social. Así que ahí como que nos llama la atención y nos dice, ojo con eso, porque hay que aprender a reconocer los rasgos sufrientes de Cristo en los que sufren por sus pobrezas y su marginación. Si nosotros tenemos que aprender a reconocer ese rostro de Cristo, pues nosotros no debemos empobrecer al otro ni marginarlo. Y a veces, tal vez, caemos en marginar al otro. No, usted no opine que usted no sabe. No, usted de eso no hable, que... Y lo marginamos.
No queremos que opine, no queremos que diga, y esas son formas disimuladas de marginación. Pero si aprendemos a reconocer que Cristo vive en esos hermanos, aunque su opinión no me parezca, la opinión de mi hermana, pues vamos a poder entender y vivir más esto que nos dice acá, reconocer los rasgos sufrientes de Cristo en la otra persona. Y a partir del numeral 32, nos va a hablar de unas poblaciones, ¿sí? No lo voy a leer, les repito, pero miren, en el numeral 32 nos habla rostros de niños, numeral 33, rostros de jóvenes, numeral 34, rostros de indígenas, en el 35, rostros de campesinos, en el 36, rostros de obreros, frecuentemente mal retribuidos, dice acá. 37, rostros de subempleados y desempleados. En el 38 nos dice, rostros de marginados y hacinados. En el 39, rostros de ancianos. Fíjate que acá nos habla de unas poblaciones específicas, de esos rostros sufrientes, niños, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, subempleados, desempleados, marginados y hacinados y ancianos. Así que fíjate que poblaciones donde encontrarnos con poblaciones que tengan carencias tenemos muchísimas. Así que fíjate tú, de estas poblaciones, ¿cuál crees tú que tienes cercana? Y a esa población, allí, puedes tener este encuentro mediado con Dios. Carencias hay muchas, no solo la económica. Así que tarea hay mucha. Y esta pandemia y la pospandemia nos ha dejado muchísima más labor que antes. Así que hay que seguir trabajando y vamos a ver entonces el otro encuentro con el Señor. El tercer encuentro, el D, el C, el encuentro mediado con Dios a través de los sacramentos. Claro que a través de los sacramentos, y los sacramentos tienen dos componentes claves, la teología y la celebración. A veces creemos que el sacramento es solo lo que se celebra, entonces vemos que la celebración del bautismo dura media hora, pero las bendiciones duran para toda la vida. Este documento, que es del Catecismo de la Iglesia, aquí está copiado. 6 es Catecismo de la Iglesia Católica, número 766. Este elemento del catecismo, miren cómo dice. Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento de la Iglesia. Eso es tomado del Lumen Gentium 3. Y miren este de Sacrosanctum Concilium. Ese es Sacrosanctum Concilium. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Entonces hace esa comparación y esa lectura. Miren esto tan hermoso. Es subrayado. El agua y la sangre que brota costado abierto de Jesús crucificado es signo del comienzo y crecimiento de la Iglesia. Todos los 7 sacramentos brotan del costado de Cristo, así nos lo dice el Concilio de Trento, que es del año 1546. 1546. Allí fue donde se instituyeron los sacramentos, ¿ok? Ahí, en 1546, en el Concilio de Trento, fue cuando se canonizaron como tal. La palabra es canonizaron. Se canonizaron los 7 sacramentos. Antes, en algunas iglesias había 9, en otros había hasta 5, variaba. Entonces, no había claridad en eso. La iglesia determinó y señaló los 7 sacramentos. Esos 7 sacramentos, y dijo, son instituidos por Cristo en virtud del misterio pascual. Entonces, del costado de Cristo salió agua, y decimos que esa agua es la sangre de Cristo. Y del bautismo se desprenden estos sacramentos. Miren tan bello. Del bautismo se desprende la confirmación, porque es confirmación del bautismo. La reconciliación, porque la reconciliación restaura las gracias bautismales. Y la unción de los enfermos,
porque si han estado en exequias, cuando sacan el cadáver hasta la puerta del templo, dicen, así como la iglesia recibió a fulano en el bautismo, ahora lo entregamos al Señor en el nuevo y definitivo bautismo. O sea, unción de los enfermos tiene que ver con el bautismo. Son 4 sacramentos o 3 que dependen del bautismo. Y luego de la sangre de Cristo, pues esa sangre que entrega en la Eucaristía. Y de la Eucaristía nos alimentamos el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Y ahí nos alimentamos del matrimonio y del orden sacerdotal. Eso es una belleza, ¿no les parece? ¿Qué les quiero mostrar? Que a través de los sacramentos tenemos una posibilidad de encuentro con el Señor. Y estos sacramentos nos van a llevar a cosas bellísimas. Y cuanto más profundicemos en ellos, no solo en lo celebrativo, porque de pronto estos tiempos que no hemos podido celebrar físicamente la Eucaristía, estar allí en el templo, muchos de nosotros, tal vez algunos lo han podido hacer, viene como el dolor. Sí, pero es que tal vez no hemos profundizado en la teología del sacramento. No hemos profundizado en lo grandioso de cada sacramento. Entonces uno se queda creyendo que el sacramento es lo ritual. Pero no, yo me casé una vez y ese matrimonio me dura hasta el día de hoy. Me casé unos años y todavía tengo que vivir con la misma. El sacramento funciona. Pero ¿qué es lo rico del sacramento? Lo que se llaman las gracias sacramentales. Les voy a poner ejemplo y les pido que por favor cuenten, pónganlo ahí y me cuentan y me suman. Van a sumar. El sacramento del bautismo tiene unas 30 gracias sacramentales. Ahorita leemos algunas, pero tiene unas 30 gracias sacramentales. Sume. Porque el sacramento de la confirmación tiene 7 gracias sacramentales. 7. El sacramento de la reconciliación tiene 7 gracias sacramentales. Ahí van 44. Y el sacramento de la unción de los enfermos tiene 7 gracias sacramentales. 44 más 7, muy bien, 51. La Eucaristía tiene 15 gracias sacramentales. ¿Estás sumando? 15 gracias sacramentales. El sacramento del matrimonio tiene 10 gracias sacramentales. Y del orden sacerdotal no digo porque no he hecho la tarea. Y le he pedido a algunos sacerdotes amigos, su merced, ¿por qué no me escribe cuáles son las gracias sacramentales del orden sacerdotal? Y no me las han escrito. ¿Pero sumaron? ¿Pero qué han sumado? Bautismo 30, confirmación 7, reconciliación 7, unción de los enfermos 7, y van 51. ¿Cuánto? 76. 76 gracias sacramentales, o sea, toda una bendición de sacramentos para ti. Eso me recuerda un poema de un poeta colombiano, a ver si ustedes conocen ese poeta colombiano. Pero ese poeta dice, todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho, todo es para ti, lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti, el amor que es lo más grande. Eso es lo que hace el Señor diciéndote en cada sacramento, todo es para ti. ¿Te imaginas? Bueno, espero pedir que busquen Romanos capítulo 6. Vamos a buscar Romanos en el capítulo 6. Y vamos a leer allí en el capítulo 6 unos textos. 6 del 1 al 14, por favor. 6 del 1 al 14, por decir. ¿Ya? Y vamos a señalar allí las gracias sacramentales del bautismo que están aquí. Estas gracias sacramentales que tenemos del bautismo aquí en este texto. ¿Bien? ¿Lo tienen? Romanos 6. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? Esa pregunta la hace porque finaliza el capítulo 5 diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces algunos dicen, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces, cuanto más pecador sea, más gracia tengo. Y Pablo dice, de ningún modo, no señores, de ningún modo. Versículo 2, nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir entonces viviendo en el pecado? Versículo 3, ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados en su muerte? Y viene a explicar todo el bautismo. Y viene a enseñar gracias bautismales, con ese título grande.
somos incorporados. Primera, a ver, por favor, primera gracia sacramental. Por el bautismo somos incorporados en Cristo. Y no solo incorporados en Cristo, en Él, sino incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, versículo 4. Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con Él en la muerte, a fin que, al igual que Cristo murió de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Observen estas gracias sacramentales aquí. Tome nota, escríbala. La primera gracia es que ya estábamos incorporados con Cristo. Segunda gracia, morimos con Cristo al pecado. Ese es el bautismo, morir al pecado, que llamamos el pecado original. Ese pecado original que es la tendencia a hacer el mal, la tendencia a creernos dioses. ¿Recuerdan que ese fue el pecado original? Si comen, serán como dioses. Y viene todo el diálogo para decirles, no, eso es mentira, eso no es carreta de lo que dice Dios. ¿Ok? En Génesis 3. Aquí nos dice entonces, y en la celebración del bautismo con el agua, es lavarnos del pecado original. Segunda gracia. Pero miren una tercera, ahí la dice claritico, vivamos una vida nueva. Entonces, tercera gracia es para estar incorporados en la vida nueva en Cristo. El bautismo es para estar incorporados en la vida nueva en Cristo, asumir un estilo de vida nuevo, un estilo de vida mejor y superior. ¿Cómo le parece? Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Porque si hemos sido injertados en él por su muerte, por una muerte semejante a la suya, también estaremos por su resurrección, por una resurrección semejante. Entonces, no solamente somos incorporados a Cristo, sino que además habla de injerto. ¿Han hecho alguna vez un injerto con el palito de rosa, por ejemplo? Algún injerto de jardinería, ¿sí? Que rompemos ahí un pedacito, armamos una yemita y amarramos con cinta para que empiece a crecer. Eso. Aquí nos dice como que nosotros somos injertados en Cristo. ¿Qué tal esa gracia sacramental? Injerto. ¿Para qué? Para resucitar con Él. Así como morimos con una muerte parecida a la de Él, muerte al pecado, resucitemos con Él. Miren esta otra gracia sacramental. Ya no sé ni cuántas llevo, pero otra gracia sacramental. Y es esta, resucitar con Cristo. Así como tenemos esa vida nueva. ¿Cómo tenemos la vida nueva? Resucitando con Cristo. El bautismo nos sumerge. Eso es bautismo, la palabra en griego es baptizo. Baptizo es bañar o sumergir. Nos sumerge en la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. De una manera así portentosa, maravillosa, victoriosa. Resucitar con Cristo. Vamos para otra gracia sacramental. Versículo 6. Sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejáramos de ser esclavos del pecado. Entonces observen aquí los elementos que tiene esta salvación, que están como en sentido negativo de lo que nos quitó. Mire lo que nos quitó. Entonces en el bautismo, ¿qué nos quitan? Nos quitan el hombre viejo, nos quitan la naturaleza transgresora y nos quitan ser esclavos del pecado. Todo eso bañado. O sea, después del baño del bautismo, su merced queda limpiecito de pecado. No se lo cree, eso es otra cosa. No se lo cree y se inventa cosas para decir, no, pero sigo siendo. Eso es otra cosa. Versículo 7. Pues el que está muerto queda libre de pecado. O sea, por el bautismo quedamos libres de pecado. Como morimos con Cristo, el bañarnos, como en antiguamente que era por inmersión, ahora es por agüita en la cabeza, pero antes era por inmersión para mostrar morir con Cristo, para resucitar con Cristo. Entonces, ¿qué somos? Dice aquí, libres de pecado. Por el bautismo, libres del pecado. Y eso lo simbolizamos en el vestido blanco. Otra cosa es que por el camino el vestido blanco lo volvemos a manchar. Bueno, pero para eso está la confesión. Voy a seguir. Esto está bueno. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Miren esta gracia. Vivir con Cristo. Vivir con Cristo. En el bautismo vivimos esa comunión con Cristo.
Y otra gracia más, versículo 9. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no vuelve a morir y que la muerte carece ya de poder sobre él. Su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es vivir para Dios. Observen esto tan hermoso. La muerte fue morir al pecado, pero su vida es vivir para Dios. Dos cosas allí, dos. La muerte ya no tiene poder sobre ti. Esa es otra gracia sacramental allí. La muerte ya no tiene poder sobre ti. Me explico. Después de que tú mueras, vives. Tú mueres para seguir viviendo en la plenitud de Dios. ¿Ok? Tú no mueres para quedarte muerto. Tú no mueres para quedarte en la tumba, para quedarte muerto, para quedarte allá en el Hades, lejos de Dios. Tú, te estoy hablando a ti, bautizado, tú mueres para vivir en el Cristo, en el Padre, en comunión con el Padre. Y más aún nos dice aquí, para vivir esa vida nueva, vivir para Dios. Vivir con Dios y vivir para Dios, con Dios y para Dios. En consecuencia, también vosotros debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es la gracia. Y vivos para Dios. Yo le dije hasta el versículo 14, ¿no? Bueno, vamos al 12. Así que no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. De este modo, no acataréis sus deseos. Y no viváis, no convirtáis vuestros miembros en instrumentos de injusticia al servicio del pecado. Al contrario, miren esta conversión tan bella, miren la conversión. Ofreceos más bien a Dios como si fueseis muertos que han vuelto a la vida, y a vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. ¿Quién eres tú? Un instrumento de justicia al servicio de Dios. Y vuestros miembros, toda la comunidad y tu cuerpo, instrumentos de justicia al servicio de Dios. Y tus conocimientos, instrumentos de justicia al servicio de Dios. Y todo lo que tú tienes, lo puedes convertir en algo que te dañe o en algo bueno. Instrumentos de justicia al servicio de Dios. Y termina versículo 14. Pues el pecado no volverá a dominarnos, ya que no estáis a merced de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Miren esta última aquí, gracia sacramental. Estamos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios significa Dios está contigo, Dios permanece contigo, Dios decidió quedarse contigo. No sé cuántas salieron, 8, 10 gracias sacramentales, solo ahí. Se hicieron la lista, unas 10 gracias sacramentales. Calculen todo lo que vemos allí, más todo lo que vemos en la celebración, que nos incorporamos al cuerpo de Cristo, que nos hacemos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, el bautismo te da 30 gracias sacramentales, una tras otra, más 7 de la confesión, más 7 de la confirmación. Digamos que no pasemos por unción de los enfermos, aunque algunos ya la hayan recibido, más 15 de la Eucaristía, más 10 del matrimonio. O sea, parece que tienes muchas gracias sacramentales como regalos que nunca has destapado. ¿Qué tal que tú tengas ese montón de gracias sacramentales sin destapar? Tú diciendo todo lo que me toca hacer a mí solo, con todo lo que el Señor te da. Piénsalo un momentito y te sorprenderás todo lo que el Señor te está dando. Así que mira toda esta lista tan impresionante. En cada sacramento, bendición tras bendición. Tenemos encuentro a través de los sacramentos. No solo de las celebraciones. Escúchame bien, no solo de las celebraciones, sino de lo que significa el sacramento en sí mismo, que es mucho más grande que la celebración. Así que ese era el tercero, C. Y vamos al D. D, la encarnación. ¿Cómo tengo encuentro personal con Dios? A través de la encarnación. Claro, un tema muy importante. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es decir, Dios decidió volverse carne humano, se encarnó en nuestra historia. Juan 1:14. El Señor se encarnó en nuestra historia.
Y en primera de Juan 1:2 nos muestra que somos testigos de esa encarnación. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba allá, vuelta hacia el Padre, pero que se nos manifestó ahora aquí y se metió en nuestra historia. Eso es un punto muy importante. Si Dios se metió en nuestra historia, la encarnación es una manera de encontrarnos con el Señor. Él no se quedó allá arriba. Decimos en diciembre decimos el cielo quedó vacío. ¿Por qué? Porque se metió en nosotros, quedó acá. En algún momento lo volvimos a llenar, pero bueno, en fin. Mateo 18, 19 y 20, miren cómo dice de bonito. Mateo 18, 19 y 20. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿sí? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor? Está mostrando 2 cosas. Una sorprendente y es lo que le pidamos al Padre nos lo va a dar. Pero miren la condición, si se ponen de acuerdo. ¿Sí lo ven? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Creo que eso es lo más difícil, ponerse de acuerdo para pedir algo. Uno pide una cosa, otro pide otra. Señor, necesitamos un vehículo. Y hay uno que pide un carro pequeño y otro que pide una camioneta. No se pusieron de acuerdo. Señor, mira, estamos cansados de vivir en arriendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprar nuestra casita. Y uno está pidiendo una casita y el otro está pidiendo un apartamento. No se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo. En el grupo de oración es lo mismo. Pónganse de acuerdo. Y luego viene el segundo elemento. La presencia del otro es presencia de Dios en la comunidad. ¿Sí lo notan? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Me está mostrando que la presencia del otro, la presencia de la otra persona, es presencia de Dios en la comunidad. Dios se hace presente a través de los hermanos por vía de encarnación. Así se llama, por vía de encarnación, porque se queda con nosotros. Volvamos con Puebla. Y Puebla, en los numerales 28 a 40, aquí está. Comprobamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos. Esta frasecita, que luego va a marcar y que Sandrita ya leyó algunos numerales de Puebla, cuando dice comprobamos, son los obispos de América Latina que están escribiendo eso. Y los obispos de América Latina dicen, comprobamos, pues, eso significa, no es comprobación por teoría, es comprobación por encarnación, porque tienen que meterse allá con el pobre en la situación de devastadora, de humillante flagelo, de inhumana pobreza. Yo creo que ustedes que viven cerca a la frontera con Venezuela les ha tocado. La vez pasada que estuve por Maicao, me contaban cómo la iglesia de allí de la frontera, la iglesia católica de la frontera, tiene que ayudar a la iglesia de Venezuela porque algunos obispos o sacerdotes se encuentran en situaciones de hambre, de desespero, de no tener nada. Y ahí necesitamos meternos. Entonces, cuando a veces dicen, pero es que la iglesia solo vive allá en los palacios episcopales. Sí, pero estos señores también salen y se meten. Hace poco acabamos de ver la muerte del obispo Pedro Casaldáliga de Brasil, metido con el pueblo, untado de pobre y oliendo a pobre. Como dice el Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice a nosotros algo clave, y es que el pastor huela a oveja. Eso es encarnación. Ahí está la encarnación, que el pastor huela a oveja. Eso es duro. Por los años que estuvimos allí de lleno en la Sociedad San Vicente de Paúl ayudando con la formación al comienzo, pero después nos metimos a los barrios y a los lugares donde iban allá a untarse de pobre. ¡Terrible! Porque era untarse, y ver a veces sacerdotes que están en esos barrios marginales. Recuerdo uno que no tenía ni una cama decente donde vivir y nos tocó conseguirle una cama decente donde dormir, donde estar allí, que el sacerdote ni eso. Un televisor viejo, vuelto nada. Le conseguimos uno, no nuevo, pero un televisor bueno que le sirviera. Varias cosas así. Esa cocina daba hasta vergüenza, pero era la cocina de la casa. Si esa era la de la cura,
¿Cómo era el resto? No había templo, pero ¿cómo era el resto? La gente era en una situación de marginación terrible. Y cuando íbamos allá y nos metíamos en esa situación de un barrio fuerte, fuerte, muy fuerte. Las señoras sobre todo se me lanzaban a mí, me besaban, eso oliendo a todo menos a bueno, pero me abrazaban y yo me dejaba abrazar. Y algunas viejitas de esas ya sin dientes que dan beso chupado, ¿han visto ese beso chupado? Y le dejan la baba ahí cayendo. Se tocaba, sigamos. En fin, y a veces, quién sabe cuánto hace que no se lavaban la boca porque como ya no tenían dientes. En fin, eso es, lo recuerdo y es terrible. Llegábamos a la casa a bañarnos. ¿Por qué? Porque olíamos a oveja a través de ellos. Este año 2020 salió este documento de la Congregación para el Clero. Y en la Congregación para el Clero, el numeral 3, el documento todo es sobre conversión pastoral. Pero el numeral 3 dice, la conversión pastoral es uno de los temas fundamentales de la nueva etapa evangelizadora, que hoy la iglesia está llamada a promover, para que las comunidades cristianas sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Para que, imagínate, las comunidades cristianas, no solo las parroquias, sino dentro de las parroquias, las comunidades cristianas como la tuya y la mía, sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Eso es clave. Estamos en esta etapa evangelizadora. Hasta aquí hemos visto encuentro con Dios a través de la iglesia y de la comunidad, encuentro con Dios a través de los pobres, encuentro con Dios a través de los sacramentos, encuentro con Dios a través de la encarnación. El que quiere más que le piquen caña, quiere más encuentros. Pues si quieren más encuentros les doy otro más. Encuentro con Dios a través del sufrimiento. Ótimo. Encuentro con Dios a través del sufrimiento. El sufrimiento puede tener un carácter impresionante de redención. Así le tocó a Pablo en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 11 y 12, segunda de Corintios 11 y 12, va a mostrar que todo el trabajo apostólico que hace va a tener un carácter de redención. Todo el sufrimiento que tiene, un carácter redentor. Pero quiero irme al Antiguo Testamento aquí a Job 42. Búscate, Job 42. Si estás buscando 2 Corintios, qué pena. Job 42. Búscate Job 42. Allí está Job. Y vamos a encontrar aquí 4 sentidos del sufrimiento. 4 sentidos del sufrimiento en Job 42. Y que te pueden servir para ayudar en esta época. O sea, yo lo que quiero es, hermano, hermana, que tú tomes estos elementos, que no se queden hoy aquí, sino que también les puedas enseñar a otros, acompañar a otros, ayudar a otros, porque ahí te encuentras con el Señor. Amén. Ahí te encuentras con el Señor. Y lo que queremos es fortalecer ese encuentro con el Señor. Miren tan bello, miren esto. 42. Job respondió a Yahvé, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. ¿Quién es ese que vela mi destino? Dijiste, con razones carentes de sentido. Sí, hablé sin pensar de maravillas que superan y que ignoro. Escúchame y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en polvo y ceniza. Aquí vemos 2 sentidos del sufrimiento. 2 sentidos. Primer sentido del sufrimiento, para tener un encuentro personal con Dios. Es el para qué. Para tener un encuentro personal con Dios. Observen que dice, yo solo de oídas te conocía. Yo solo de oídas te conocía. Job, en el capítulo 1, Job 1 nos va a decir que Job era un hombre bueno, muy próspero, le iba muy bien, y que cuando sus hijos, 10 hijos, hacían fiesta, él hacía sacrificios por si acaso habían cometido algún pecado. O sea, este hombre era juicioso cumpliendo los ritos. Era un hombre que tenía una relación con Dios meramente ritual, nada más. Iba a los ritos de bautismo, de confirmación, no, perdón, Job no tenía esos.
Pero lo que quiero mostrar es que hay gente que su relación con Dios es meramente a través de ritos. Y son a veces los que más dicen, ábranos el templo. No han entendido todavía la fuerza del sacramento. Se quedan en la puerta de la fuerza del sacramento y no ven todo lo demás. Entonces, ¿para qué le va a servir todos estos sufrimientos a Job? Fueron muchos sufrimientos para tener un encuentro personal con el Señor. Personal. Entonces, ese sufrimiento que tuvo fue duro. 7 pérdidas. No sé si han leído a Job capítulo 1 y 2, pero 7 pérdidas. El primer día perdió toda la yunta de bueyes y de asnos. Toda esa yunta de bueyes y de asnos la perdió. Con los criados. Perdió toda la cantidad de camellos que tenía y todos los que cuidaban los camellos. Perdió todo el rebaño de ovejas que tenía y todos los pastores que tenía. Los perdió todos. Y perdió la casa donde vivían, se cayó sobre sus 3 hijas y sus 7 hijos. Acabó con todo. Y eso fue el primer día. El primer día, 4 pérdidas. Órale, ¿no les parece sorprendente? Y perdió hasta la casa principal, la casa grande, donde estaban los hijos, cayó sobre los hijos y mató a las 3 hijas y a los 7 hijos. Primer día. Segundo día, está ya en el capítulo 2. Y el segundo día, Job pierde la salud. Le da como una lepra o una sarna, pero pierde la salud. Pierde a la esposa, porque la esposa allí le reclama y viene una crisis matrimonial, pierde y acaba con la esposa, eso es terrible. Y pierde el prestigio social, el prestigio ante la gente. Llegan los amigos y se postran con él y se untan también allí, hacen penitencia para que Dios los perdone. Terrible. 7 pérdidas en 2 días. Y después de toda la travesía del resto de capítulos, del capítulo 3 al 41, de peleas, de discursos, de cosas, al final dice, yo estaba hablando de cosas que ni entendía. Yo no me había encontrado con el Señor. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué este sufrimiento? Y el Señor me responde, ¿para qué este sufrimiento? Para que tengas un encuentro personal con Dios. Vamos al primero. Segundo, para crecer en la relación con Dios, para crecer en la relación. Entonces Job se enfrenta a Dios y le clama y le dice, maldito el día en que yo morí, que nací, lo peor fue haber nacido y todo eso, y le reclama a Dios. Entonces Dios habla, y cuando Dios habla, ahí se sorprende porque Dios le habla a Job y dice, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Dice aquí Job, sí, hablé sin pensar de maravillas que ignoro. ¿Para qué le sirve su sufrimiento? Para crecer, dar el siguiente paso en el crecimiento espiritual. Tal vez tú estés sufriendo. De ahí vamos 2. Bien, vamos al tercero. Tercer sentido del sufrimiento en Job 42. Mírenlo. Versículo 7. Después de pronunciar este discurso, estos discursos a Job, dijo Yahvé a Elifaz de Temán, estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, pues no habéis hablado bien de mí como mi siervo Job. Coged ahora 7 terneras y 7 carneros, acudid a mi siervo Job y ofrecedlos por vosotros en holocausto. Y aquí viene la clave. Mi siervo Job intercederá por vosotros. Solo en consideración a él no os infligiré castigo alguno por no haber hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bidbal de Suaj y Sofar de Naamán fueron a ejecutar la orden de Yahvé, y Yahvé tuvo consideración a Job. Tercer sentido. Sentido redentor. Aquí está la intercesión y la redención. Me explico. Tienen que hacer estos 3 amigos, ¿se fijaron los 3 amigos? ¿Sí? Elifaz de Temán, Bidbal de Suaj y Sofar de Naamán. Esos 3 amigos
tienen que ir donde Job para decirle, Job, aquí ofrecemos este sacrificio, vamos y nos acompañas, oras con nosotros, intercedes por nosotros para poder recibir la bendición que viene de Dios. Es decir, tú puedes tomar tus sufrimientos y ofrecerlos al Señor para bendición de otras personas. No es, Señor, te ofrezco estos sufrimientos para que tú me sanes. No es el sentido egoísta, no, es el sentido de solidaridad, de intercesión, solidaridad. Mírenlo. Tú tomas tus sufrimientos por la edad, por los problemas que estás viviendo, por las dificultades con tus hijos, por lo que sea, por problemas de salud, económicos, tus sufrimientos. Tú dices, Señor, yo te los ofrezco para que tú los devuelvas en bendición hacia mi esposa, hacia la conversión de mis hijos, hacia las vocaciones sacerdotales y religiosas, hacia lo que tú quieras. Todo eso que tú quieras. Ofreces ese sufrimiento. Se llama sentido redentor del sufrimiento. Van 4 sentidos, van 3 sentidos. Vamos para el cuarto. Cuarto sentido redentor. Se los digo de una vez, ese es del versículo 10 hasta el final, hasta el 17. Es para valorar las nuevas bendiciones. Para valorar las nuevas bendiciones. Explico. En el capítulo 1 no nos dice Job de dónde salió tanta riqueza, pero fue necesario que Job perdiera todas sus riquezas y su familia y sus hijos para empezar a valorar todo, desde lo más pequeño, empezar a valorarlo y a darse cuenta que esa prosperidad es una bendición y a valorar todo lo que ha conseguido. Miren, Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó sus posesiones. Duplicó 2 veces. Fueron a verle todos sus hermanos y hermanas junto con sus conocidos y comieron en la casa. Se lamentaron de lamentación. No, ya estaba acordándome del chavo, ¿sí ven? Se lamentaron y le consolaron por la desgracia que había infligido Yahvé. Miren esto. Cada uno le regaló una monedita de plata o un anillo de oro. Tal vez para algún desagradecido diría, pero para mí, ¿para qué me sirve este pedacito? Una monedita de plata, ¿para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? Es que yo necesito es millones para levantarme de nuevo. Yo necesito es millones para rescatar la empresa. Yo necesito es millones. Y me traen una monedita de plata. Ay, un anillito de oro. Pues, bonita cosa. Eso no me sirve para nada. No ha entendido, no ha aprendido que el cuarto sentido es que empieces a valorar tu nueva riqueza. Y cuando se empieza a valorar esas nuevas bendiciones, miren las nuevas bendiciones. Empezando por un anillo o por una monedita de plata. Yahvé bendijo ahora a Job más que al principio, pues se hizo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y ahora le dice los nombres de las 3 hijas, que antes como que no tenían nombre, ahora sí tienen nombre. A la primera puso el nombre de Paloma, a la segunda Acacia, a la tercera Frasco de perfume. No había en todo el país muchachas más hermosas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas junto con sus hijos, con los hermanos. La herencia era solo para los varones, pero aquí él no dejó la herencia solo para los varones, también para sus hijas, herencia. Versículo 16. Job vivió después 140 años y conoció a sus hijos, nietos y bisnietos. Murió Job tras una larga vida. No nos dice cuántos años sufrió Job, pero sí nos dice cuántos años tuvo de buena vida. 140 años. De nuevo recuperó y tuvo 10 hijos. De nuevo, 7 hijas, 7 hijos, 3 hijas. Duplicó las riquezas y todo empezó por una monedita. Cuarto sentido del sufrimiento, para valorar tus nuevas riquezas, para valorar tus nuevas bendiciones. Así que con esto vemos un quinto sentido, perdón, quinta manera de encontrarnos con el Señor. Quinta manera, ¿cómo la ven? Algunos se preguntarán, ¿y habrá más maneras de encontrarse? Hágale con estas 5 y todavía encontrará más por el camino. Seguro que las hay. Hay una sexta, por ejemplo, que enseña Ignacio Larrañaga, pero pues porque era franciscano.
y su experiencia con San Francisco de Asís. Encuentro con Dios a través de la creación. Pues claro, el encuentro con Dios a través de la creación, obvio. Entonces ahí hay una sexta. Si tú empiezas a vivir estas 6, de una o en grupo, te vas a dar cuenta que posibilidades de encuentro con el Señor son de manera directa, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de manera indirecta o mediada por la comunidad, mediada por los pobres, mediada por los sacramentos, mediada por la encarnación, mediada por el sufrimiento, mediada por la creación. O sea, posibilidades de encontrarse con Dios ahí. No sé, ¿cuántas quieres? Si tú sumas las que vimos en la reunión pasada, 3, y sumas las que hemos visto hoy, 6, hombre, es Dios diciendo, si no te encuentras conmigo es por terco. Si no fortaleces tu encuentro conmigo es por terco o terca. Porque posibilidades de encuentro con el Señor son abundantes. Este es el tema de esta noche, ¿cómo le parece? ¿Cuáles son sus conclusiones? Escriba ahí en el chat la conclusión, o la pregunta, la inquietud. ¿Cómo le queda el ojo? Hinchado. Verdaderamente maravilloso. Gracias, Jackie. Yo me deleito todos los días en la madrugada, cuando salgo a hacer ejercicio, 4:30 de la mañana, y cuando ya regreso, que son alrededor de las 5:30, yo veo cada amanecer tan distinto cada día, y le digo yo, Señor, tú te deleitas en regalarnos un amanecer distinto, y ni siquiera a veces nos tomamos el detalle de admirarlo. Me siento esa conexión en ese momento, el Señor y yo. Esas son mis horas para hacer mis oraciones cuando voy, Claro. salgo a caminar y a disfrutar de ese regalo que nos da Dios cada día, como diciéndote en la palabra que la misericordia se renuevan cada día, comenzando por ese amanecer hermoso. Unos grises, unos muy rojos, unos nublados, unos llenos de lluvia, unos resplandecientes, entonces, maravilloso. Nosotros vivimos al occidente de Bogotá. Ya ni siquiera es Bogotá, es Funza. Entonces a nosotros nos tocan los atardeceres, y por donde vivimos nos tocan los atardeceres. Y eso es una belleza. Uno dice, mira este atardecer, qué maravilla. O sea, el Señor está diciendo, te doy este atardecer bien hermoso para que no te olvides de mí. Eso es también. Gracias, Jackie. Realmente es muy bonito eso. O sea, el Señor mostrándote, ¿y qué? Ajá, ¿y tú qué? Cuando miras hacia la Sierra Nevada y puedes ver la Sierra Nevada. Hermoso. ¿O eso ya no te emociona? Como vives ahí, ¿ya no te emociona? No, todos los días la admiro, porque yo trabajo en un quinto piso y cuando se luce, no, yo soy muy admiradora de la naturaleza. Y Ok, es que ahí veo la mano poderosa de Dios, o sea, es una muy bien. maravilla. Y me lo disfruto. Cuando usted estaba haciendo la relación y que en qué otra parte encuentras tú al Señor, enseguida yo me vine en mis amaneceres. O sea, antes que usted hablara del Señor que comentó de San Francisco, yo dije, yo lo veo en mis amaneceres, yo me encuentro con Dios en mis amaneceres, yo. Sí. Y admirando su creación lo encuentro cada día. Y obviamente en los otros encuentros, ¿no? Pero en particular me siento muy relacionada con eso. Súper, qué bueno. Chévere. Bueno, yo me identifico mucho con Hot, pues aquí los que me conocen desde que inicié la renovación, pues yo perdí todo, 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 casa, casi a mis hijas, eh, salud. Y cuando ya estaba a punto
de que me llegara el desalojo de mi casa, entré en un estrés tan grande y una angustia tan grande, porque al mismo tiempo era el juicio para mi hija menor. Entonces yo caí en una cama y no pude mover más mis piernas. Yo vivía en una casa muy grande, eh, y yo, para que mis hijas no vieran lo que venía de lo del desalojo de la casa y todo eso, yo las mandé de vacaciones con ¿Quién? la familia de Hoy es 23. la persona con la que tenía el Mañana. problema, que era el papá de mis hijas. Y ahí acostada en mi cama, sabiendo que nadie me iba a escuchar, que no tenía cómo llamar a nadie porque no tenía minutos, no tenía plata, no tenía dónde coger, empecé a hablar con Dios y fue cuando al fin pude escuchar su voz, porque yo tenía tantas voces y tenía tanto ruido exterior con mis afanes, que yo no lo escuchaba, a pesar de que iba a la iglesia, a pesar de que lloraba y a pesar que rogaba y a pesar que aclamaba una y otra vez y que asumía mis responsabilidades. Yo no lo escuchaba, no le daba tiempo que me hablara. Entendí en ese momento que era necesario ese espacio para que yo lo pudiera escuchar. Fue la única forma, o sea, necesito inmovilizarte, necesito que te quedes quieta, necesito amarrarte en alguna parte, porque es que no te vas a dejar ayudar mientras tú tratando de solucionar tú las cosas tú. Y sí es hermoso escucharlo, es maravilloso. Claro que cuando él habla uno humanamente no lo entiende, lo que tú acabas de decir. Yo decía, pero ¿cómo me vas a solucionar la vida a través de una comunidad? Si yo ¿para qué quiero una comunidad si eso a mí no me va a resolver? Ni el arriendo, ni la comida, ni el colegio. Y eso me sirve a mí para qué. Y era una discusión, y era al mismo tiempo un sobreinterrogante. En ese momento mi asesor espiritual era el padre Norberto. Y él me decía, mija, así como lo pudiste hablar con él, ahora pregúntale, porque yo no gustaba de comunidades. Yo decía que eso nunca. Yo fui muy de la catedral de aquí del Rosario con el padre Enrique Seda, con el padre Pablo Salas, hoy Monseñor. Ellos me querían muchísimo, pero nunca lograron meterme en una comunidad porque yo era rebelde en esa parte, porque me crié con una abuela que vivía metida en la iglesia todo el tiempo y yo iba con ella todos los días. Y yo decía que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Yo la acompañaba, pero no hubo forma. Y cuando llegué donde el padre Norberto, después que pasé mi situación de salud, que es una historia es una historia muy larga para contarlo aquí, le dije, me dijo, ajá, ¿cómo te fue con tu conversación con tu padre? Yo le dije, es una comunidad. Y me dijo, bueno, es una comunidad, hija. Y yo le dije, ajá, ¿y a cuál? Si ninguna me gusta. Me dijo, él también te va a responder. Así que ahora te pones ahí de rodillas, y cuando yo levante el cáliz, ahí tú se lo vas a preguntar. Y si eres obediente y eres juiciosa al escuchar y al hacer silencio, lo vas a escuchar. Terminada la Eucaristía, yo me acerqué, porque la única palabra que entendí fue carismático. Y yo, ¿eso qué? Me acerqué. Hija, me contestó enseguida. Él despachó a dos personas que tenía corriendo y me dijo, ¿para dónde vas? Y yo me quedé mirando y yo le dije, no, todavía no sé, no, pero dime qué escuchaste. Yo le dije, que es carismático, padre. Mi hija va para la renovación, iba pasando mi hermana de comunidad, y le digo, Daniela, ella va para tu comunidad. Y ella le dijo, pero si es que mi comunidad ya está creada, no importa, ábrala otra vez que ella va para allá. Nunca entendí, sino hasta medida que fui, y yo le decía, no te entiendo, pero voy a ser obediente. Y obviamente que a medida que fui caminando, a medida que fui siendo obediente, todo se fue organizando. Sí, Todo
todo se fue organizando de una forma solamente como Dios lo sabe hacer. Ahí nos mostraste tres, a Maravilloso. través del sufrimiento, a través de los sacramentos y a través de la comunidad. Sí, Tres. eh, Gracias, eh, Yare. él nunca le habla a uno de la forma humana. Su forma de hablarle a uno, si uno es obediente y uno lo sigue, uno va a ver las maravillas de él. Amén. Así uno disfruta con él como cuando una vez me explicaron, o yo decía, oye, tal cual. Yo discutía, yo no entendía, no, pero que es absurdo, esto es absurdo. Y duré varios tiempos tratando, porque obviamente eso venía pasaron varios días, y hasta que al fin logré entender que era hacia él. Y aquí voy, Qué bueno, para la gracias. gloria. Muy bien, ahí está. Hoy, entonces, hemos completado este tema. Por eso lo puse allí en el chat, este tema. Formas de encuentro personal con Dios. 1.1 introducción, 1.2 encuentro espiritual con Dios, lo vimos una vez pasada. Hoy 1.3 encuentro mediado con Dios. Ya tuvimos 2 reuniones al respecto. Y la próxima reunión, el amor de Dios y su expresión a los hermanos. Y ahí veremos otros elementos y análisis de textos y acercarnos a documentos de la iglesia, todo este camino. Así que, Yare, mira cómo te dan gracias en el chat por tu testimonio, por lo que nos has dicho. Gracias porque nos mostraste en vivo varias maneras de encontrarse con el Señor. Hay 3 por lo menos que vimos, ¿cierto? Sí. Total, total. Gracias. Dios es majestuosamente grande y si somos obedientes, de verdad que uno logra ver la infinita misericordia de él. Bien. Espero que para cada uno de ustedes haya quedado algo que digan, esto es para mí. Que sí, todos hacen carita de que sí. Si Yare me está viendo, sabe por qué me estoy riendo, ¿verdad, Yare? Que sí, conozco mucho de ese testimonio. Muy bien, Pues qué bueno. yo viví una parte de Job y después viví no el por qué, viví el para qué. El Y para ya qué. David fue un angelito que Dios me mandó para hacerme parte de una comunidad, para recibir el sacramento de una separación de 11 meses, que fue un desierto para mí. Y yo nunca Bien. le pedí al Señor que me regalara, que me devolviera a mi esposo, nunca. Nos habíamos casado por lo civil. Y yo le decía, si es tu voluntad que yo vuelva con él, allana todo lo que está alto y rellena todo lo que está vacío. Yo no te lo voy a pedir porque yo siento que todavía no es mío. Si tú quieres, me lo regalas en la bendición del matrimonio. Y así tal cual, el Señor fue allanando, rebajando. Y el día 12 de diciembre, del Día de la Virgen de Guadalupe, nos reconciliamos después de habernos separado en enero. 11 meses muy duros. Y me casé en plena pandemia el 3 de mayo. Con tapabocas incluidos para los asistentes, pues yo no. No, tú eres la novia, tú no. Y eso es verdad cuando estabas diciendo, Manuel, que para valorar las nuevas bendiciones. Es verdad. Yo Muy bien. ahora valoro cada minuto de mi casa, en el trayecto en el carro, de mi empleo, cuando abro la nevera o está vacía o está llena. Unas bendiciones que definitivamente tenemos. Bueno, yo tuve que pasar por el desierto para poder valorar lo que tenía y que ahora Dios me lo devolvió, obviamente, digámoslo con Multiplicado. interés. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias, Jackie. Eso es.
Ya lo estamos viendo que si no nos habíamos hecho consciente de ello, hoy nos hacemos consciente de cómo sí tenemos posibilidades de encuentro personal con el Señor muy grandes, de diversas maneras, y que no tenemos uno solo, sino que si cada uno revisa, tiene 3, 4, 5 maneras de encuentro personal con Dios, bien maravillosas, sorprendentes. ¿Mm? Tan rico aquí como quien dice, qué hermoso ver a Dios en los hermanos, también en la esposa y en los hijos. Y en la suegra, y en los cuñados, y en las cuñadas. Donde tú veas a tu suegra, te asustas porque ya se murió. Bueno, vamos a ver. Esperamos. Yo les propongo esta experiencia desde Job. Vamos a hacer la oración así. ¿Les gustó Job? ¿Habían visto esos 4 sentidos del sufrimiento? Qué bueno. Entonces vamos a hacer la oración desde ahí. Tú vas a poner tus manos así como una totumita, una coquita ahí, una vainita, una vainolo ahí. ¿Sí? Pones allí tus manitos y ahí vas a poner todos tus sufrimientos. Todos los sufrimientos, enfermedades, problemas, todo eso. Vas a ponerlo allí. Si quieres cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza, como gustes. Pero pon ahí, piensa, sufrimiento hasta por los vecinos. Señor Jesús, te presentamos estos sufrimientos, Señor. Tú sabes lo que hemos sufrido. Nos ponemos ante tu cruz, Señor Jesús, y te ofrecemos estos sufrimientos para que tú los devuelvas en bendiciones hacia nuestros hijos, a las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestro grupo de oración, por nuestra comunidad. Señor, te ofrezco todos estos sufrimientos por el sacerdote tal, por el padre Carlos Vargas. Te ofrezco, Señor, todos estos sufrimientos. Ofrécelos tú por lo que tú quieras. Díselo al Señor, te ofrezco estos sufrimientos para que tú los devuelvas en bendición hacia lo que tú quieras. Y levanta tus manos un poquito, ábrelas como en señal de entrega. Señor, te los entrego, te los doy, todos estos sufrimientos. Sumérgelos en tus llagas. Hazlos parte de tu sufrimiento en la cruz para que se devuelva en bendición sobre esas personas o esas instituciones que ya te he hablado, Señor. Señor Jesús, yo te pido en este momento por mi familia y por la comunidad en la que estoy. Señor, que en nuestra familia y en nuestra comunidad cada día nos encontremos contigo, que podamos hablar de la facilidad que tú das de encontrarnos contigo. Así como decía San Agustín, que estabas tan cerca a la próxima respiración o que estabas a la distancia de una oración. Señor, así mismo, hoy queremos contarle a nuestros familiares, amigos, a nuestra comunidad, que encontrarnos contigo es muy fácil. No es complicado, no tenemos que hacer grandes sacrificios ni subir grandes lomas, porque tú estás a nuestro lado y nos estás manifestando tu amor, nos estás abrazando y nos estás buscando continuamente. Señor, te ponemos a nuestra familia para que los miembros de nuestra familia que no se han encontrado contigo, se encuentren contigo. Para que aquellos vecinos que no se han encontrado contigo, ahora se encuentren contigo. Que ahora que tenemos más argumentos y más cosas para hablar, podamos decirle a nuestros familiares y vecinos, es tiempo de encuentro personal con Dios. Y Él nos da todos los recursos para encontrarnos con Él. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por las maneras en que tú nos has llevado, gracias por la pedagogía que tienes con nosotros, te damos gracias por tu amor, tu presencia, la manera como tú nos guías y nos acompañas. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos muestras todas estas maneras donde podemos relacionarnos contigo. Gracias porque sigues contando con nosotros para seguir llenando de amor, de palabra, de vida, de esperanza a tantas personas que hoy tienen tantas carencias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has puesto tus ojos en nosotros para salvarnos, para redimirnos, pero también para hacernos servidores tuyos y misioneros tuyos, Señor, que sigamos llevando esa palabra viva, esa esperanza viva que eres tú mismo, Señor.
Y a ti, mamita María, también te queremos dar gracias especiales en esta noche, porque tú también te hiciste discípula del Señor, porque tú también viviste con ese encuentro personal arraigado con este Padre Celestial. Gracias, Virgen Santa, porque nos llevas a los pies de Jesucristo y porque sigues intercediendo por nosotros, siempre. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos, ahora y en la hora de nuestra Pascua. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y dando su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Gracias. Mane, gracias Sandra, Dios me los bendiga. Amén. Gracias a todos aquellos hermanos que están pendientes y son responsables frente a su formación, a seguir creciendo, a no perder esta oportunidad tan grande que nos brinda el Señor de tener estas dos hermanos maravillosos compartiendo de lo que el Señor les ha regalado. Y recordarle que nos volvemos a ver en septiembre 12, para que lo tengamos en cuenta, y aquellos hermanitos que aún no han consignado su ofrenda, por favor les pedimos que lo hagan lo más pronto posible. Cada obrero tiene derecho a su paga y entonces nosotros queremos hacerle una ofrenda a Manuel y a Sandra, entonces ser generoso en la ofrenda que nos están enviando también. Entonces, bueno, un beso para todos, Dios me los bendiga y que descansen. Gracias, María, qué Mani. rico verte. Dios los bendiga mucho a todos. Gracias por todo. Gracias, maravilloso. Muchas gracias, Manuel, Chao para Sandra, Dios todos. los bendiga. Chao, Un abrazo para gracias. todos. Bendiciones para todos. Gracias por la enseñanza. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Manuel, por esa enseñanza magnífica. María Eugenia, cariño. Eso fue maravilloso. Gracias. Me fui en llanto en todo el momento de la oración. Qué maravilloso. Sí, gracias. Gracias, Luz Angeli. Chao, María Eugenia. Chao, Angie. Chao. Chao, Manuel. El rato de esparcimiento. Chao, Lilia. Gracias, Lilia. Un abrazo. Lilia. Que descansen. Lilia. Gracias, Manuel. Lilia, un abrazo. Chao, Un abrazo, Lilia. Lilia. Dios te bendiga. beso. Que descanse. Amén. Me agradó verte. Gracias. Chao, Gracias, nena. lo mismo. Chao, buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga grandemente y gracias por todo. Amén, manita. Lo mismo para ti. Un abrazo, Lilian. El Luna. Señor te guarde siempre. Amén, mami. A ti también.